El año 1958, Rudolf Arnhem pronunció una conferencia titulada ¿Es necesario el arte moderno? El gran estudioso de la percepción visual y de la psicología aplicada al arte intentaba explicar por qué en aquellos años, finales de los años 50 del siglo XX, a la gran mayoría de las personas aficionadas al arte no les gustaba el arte moderno. En este vídeo te cuento lo que Arnhem dijo en aquella conferencia. Antes te recuerdo que ya puedes conseguir el libro de El arte después de Gombrich, el libro perfecto para entender el arte contemporáneo. Ahí abajo tienes un enlace para conseguirlo. Seguimos. El estado de confusión en que se halla el arte en nuestros días es llamativo y evidente para todo el mundo. Hay una enorme muralla que separa el arte de los aficionados al arte. Es decir, hay una absoluta separación entre lo que hacen los artistas modernos y lo que le gusta a la mayoría de las personas a las que les gusta el arte. Por un lado están los que crean el arte de nuestro tiempo, no porque pretendan ser artistas modernos, sino porque cuando hacen sus obras tratando de traducir con honradez y precisión en forma literaria, pictórica, escultórica o musical el impacto de las fuerzas que parecen activar nuestra sociedad actual, nuestra filosofía, nuestro pensamiento, etc., lo que resulta en sus obras es arte moderno. A estos artistas se les une un grupo de simpatizantes más bien minoritario. Son personas que verdaderamente viven en el siglo en que han nacido y ven su realidad interior y exterior reflejada e interpretada en esas obras de esos artistas. Además, saben distinguir a los pocos artistas originales de los muchos imitadores e impostores porque son sensibles a lo que es verdadero, auténtico, nuevo y profundo. Al otro lado de la muralla se encuentra la inmensa mayoría del público en general interesado por el arte, pero que identifican arte con el estilo del Renacimiento tardío y las reglas que aquellos artistas del siglo XVI establecieron con sus maravillosas obras. Estas personas se informan sobre el arte moderno como se informarían sobre las actividades que llevan a cabo gente internada en un manicomio. Se ríen, se quejan, se indignan y acusan a los artistas modernos de tramposos y subversivos. Los consideran unos farsantes que desean ocultar su ignorancia y su incapacidad técnica para hacer arte creando cosas absurdas y repulsivas. La confusión, la hipocresía y la mala fe solo son posibles cuando la distinción entre lo verdadero y lo falso, lo bueno y lo malo, no está clara. Sabemos que esta confusión ha sido fomentada por la fragmentación de nuestra cultura actual, en la que todas las disciplinas amenazan con convertirse en un coto privado exclusivo en el que solo puede entrar una élite de expertos. Parece que nuestra cultura se está desintegrando. Compete al historiador analizar las causas de esta desintegración. Para nosotros basta con diagnosticarla. Nos damos cuenta de que no podemos culpar a los artistas de ser incomprensibles ni al público de no comprenderles. Pero nos parece que una muralla tan antinatural es causa de graves perturbaciones en ambos campos. Hace que el motor del arte vaya desacompasado, que su marcha sea veloz pero inútil. Tiende a alejar el pensamiento del artista de las preocupaciones elementales de la vida humana y a limitarle a los tecnicismos y a las pequeñas emociones de su aséptico taller. Al otro lado de la muralla, la necesidad de ilustración, estimulación y especulación visual que siente el público la satisfacen no los artistas que podrían aportar claridad, peso y profundidad, sino las brutalidades de los comerciantes del espectáculo. No hay civilización que pueda sobrevivir mucho tiempo a tal ruptura. Los profesores lo sabemos, y también sabemos que si cabe esperar que un único grupo de ciudadanos pueda influir sobre esta situación, es en el de los profesores en el que deben buscarse soluciones. Pero estamos muy poco seguros de nuestras aptitudes y son muchos los problemas. En primer lugar, solo podemos enseñar por lo que somos. A los niños y adolescentes es fácil viciarlos, pero no engañarlos. Un profesor que se sienta inseguro, confundido o poco convencido difícilmente podrá defender el arte. Un profesor que se pase las tardes contemplando los fantasmas azulados de la televisión no podrá proporcionar por la mañana a sus alumnos el contrapeso de la cultura. Un médico que porte una enfermedad infectará a los pacientes que trata de curar.
Pero supongamos un profesor en lo mejor de sus facultades que se pregunte, ¿debo enseñarles arte moderno a mis alumnos? Viven y crecen en este siglo. ¿No debe ser el lenguaje del arte contemporáneo el más adecuado para que se expresen visualmente? ¿Y no les ayudará el uso de tal idioma moderno a sintonizarse con el espíritu de nuestra época, creador de estas formas? Tal vez sea cierto todo esto. Por otra parte, debemos tener presente que el arte moderno es el producto tardío de una larga evolución histórica y que la conciencia de este pasado multiforme participa en su significado. Un niño carece de este pasado, de esta conciencia. Cierto es que en su desarrollo personal no le hace falta que recorra hasta los senderos más apartados de la historia para ponerse al corriente del presente, pero es necesario que vaya de lo sencillo a lo complicado. La solución a nuestro problema parece depender, pues, de esta cuestión. ¿Es sencillo el arte moderno? Y es aquí donde caemos en la cuenta de que en algunos de sus aspectos esenciales el estilo moderno resulta más próximo a los comienzos de todo arte que ningún otro de los estilos que se han ido sucediendo a lo largo de nuestra cultura. Cuando alguien piensa que es un error representar en una obra de arte cosas de la naturaleza sin tener en cuenta los principios de la representación realista, la perspectiva, la proporción, etc., no está juzgando las cosas de modo correcto. Las reglas de la pintura realista, lejos de constituir la norma del arte en general, están distanciadas de los principios usuales del arte como nunca lo estuvo ningún estilo. En muy pocos de los periodos artísticamente importantes se ha dado por supuesto, por ejemplo, que haya que observar todos los aspectos de un objeto o de una escena pictórica desde un único y constante punto de vista. Más frecuente ha sido ver en la pintura una síntesis de lo que el artista recuerda después de haber contemplado las cosas de su mundo desde todos los ángulos. Igual de raro es que los pintores hayan determinado el tamaño relativo de los objetos en función de los tamaños físicos reales o de los tamaños ópticos exactos que adquieren en proyección dependiendo de su distancia. Y análogamente ha sido práctica común de los pintores de todos los tiempos traducir sus observaciones de la naturaleza al lenguaje del medio bidimensional, medio al que son extrañas las ilusiones de profundidad, volumen e iluminación. Y los efectos de escorzo y perspectiva. Estas sofisticadas técnicas son unas recién llegadas sin validez artística universal. En resumen, el arte moderno representa, entre otras cosas, una vuelta a un hacer que deriva de forma generalizada y natural de la psicología de la observación espontánea y de las condiciones inherentes a los medios que se utilizan para hacer arte. Se han remontado incluso más atrás el gusto del artista moderno por los trazos primitivos, su aprecio por la acción, su juguetona experimentación con los materiales, su predilección por las formas elementales y los colores puros son típicos de las fases más primitivas de la actividad artística. La alta estima de que hoy goza el arte primitivo e infantil parece indicar a su vez que el estilo moderno ha creado un clima favorable para la enseñanza del arte. Ya no se piensa que los primeros esbozos del principiante sean balbuceos toscos y carentes de valor que haya que reemplazar lo antes posible por técnicas distantes y altamente refinadas. Se los valora, por el contrario, como propuestas legítimas y muchas veces hermosas. Ya no se enseña la pintura y la escultura como si fueran técnicas de reproducción mecánica, admitiéndose que constituyen herramientas esenciales para que las personas encuentren su lugar en este mundo. De lo que vengo diciendo parece deducirse también que no es preciso que el estudiante, para llegar a las formas actuales del arte, dé el rodeo histórico que pasa por la representación realista. No hace falta haber sido un Caravaggio o un Monet en pequeño para poder llegar a ser un Matisse o un Mondrian en pequeño. Puede establecerse una evolución más directa y continua que lleve de los primeros pintarrajos o garabatos del niño a las formas altamente controladas y significativas del artesano adulto. Todo esto parece una facilidad sin precedentes para el profesor de arte, y lo es por muchos conceptos. Pero otras particularidades de la situación, sin embargo, aconsejan extremar la precaución. La misma semejanza del arte primitivo con el arte moderno puede tentar al profesor a recurrir a nocivos atajos. Para evitarlo es necesario recordar que buena parte del arte moderno es cualquier cosa menos ingenuo.
Tanto la pintura de un párvulo como la de un pintor abstracto se hallan muy alejadas del aspecto exterior de la naturaleza, pero por razones opuestas. El fiel realismo de los pintores holandeses de bodegones y pinturas de género, aunque de un refinamiento técnico fuera del alcance de un niño, se halla sin embargo ligado a la realidad material y a su verdad sensorial de una manera mucho más afín a la actitud de un joven que a la frialdad del artista moderno. Es muy cierto que los niños crean espontáneamente lo que llamamos diseños abstractos. Lo hacen porque el manejo de materiales, por su interés intrínseco y por sus efectos, le es accesible a la mente en proceso de desarrollo antes de que pueda descubrir que unas formas en un papel o en arcilla representan personas, animales o casas. Pero la distancia entre la mera forma y la imagen representativa es corta y se recorre con rapidez y de forma casi inmediata porque el interés de un niño sano por el mundo que le rodea es inmensamente grande y vital. Durante algún tiempo será necesario que el profesor progresista le convenza de que debe sentirse contento de sus diseños, collages y estables. Ni siquiera el estudiante preuniversitario se ve apartado por el alambre, el yeso y el plástico de la antigua y legítima satisfacción del creador que formó al hombre del polvo de la tierra. Así pues, en este sentido tan importante, la semejanza del arte primitivo con el arte moderno resulta engañosa. El principiante recurre a las formas sencillas porque no ha logrado aún un contacto pleno con la realidad. El artista moderno porque se ha ido retrayendo gradualmente de la realidad. Su obra es abstracta porque se ha abstraído a sí mismo. Su mente no es una tabla rasa, está llena de recuerdos abandonados y hecha a todas las mañas del intelecto civilizado. Las formas sencillas son un refugio ante la complicación inasequible y un refrigerio bárbaro para el cansado paladar alejandrino. Además, el artista, como observador y ciudadano sensible, se halla sometido al desorden, la violencia y la fantasmagoría de la vida moderna, y sus traumas se reflejan en su obra. Nada más distante que esta actitud de la mente de un niño, o, para lo que nos importa, de la actitud que a un profesor puede interesarle fomentar en sus alumnos adolescentes. La misión del profesor no es convertir lo más rápida y totalmente posible a la nueva generación en esas criaturas insatisfechas, irrealizadas, desorientadas y atemorizadas que pueblan nuestra civilización. Cada año recibe cierto número de seres humanos relativamente intactos con el fin de preservarlos y fortalecer su integridad al tiempo que los prepara para absorber el tipo de vida con el que tendrán que entendérselas. En este objetivo del profesor siempre va implícita la noción de completud. Afirmamos en los manuales sobre educación que queremos llevar a su plenitud las potencialidades del estudiante, lo que vale tanto como decir que deseamos esa plenitud para el programa educativo en su conjunto y también para cualquiera de las áreas de estudio concretas. El profesor de arte quiere despertar en el estudiante muchos modos de reaccionar ante los distintos aspectos de la vida, ante la multiformidad de su apariencia, lo mismo que ante la rigidez de sus principios, ante la claridad de su orden, lo mismo que ante los misterios de sus sueños. Y aquí el profesor tropieza con otro de los desconcertantes aspectos de nuestro problema, a saber, la curiosa parcialidad o insuficiencia de ciertas influyentes formas del arte moderno. Lo que encontramos aquí es algo más que el necesario privilegio del adulto maduro de limitarse a posiciones, opiniones y objetivos definidos. Es también algo más que el necesario privilegio de todo artista de decir las cosas a su manera. Se trata del hecho de que gran parte de lo que actualmente vemos en las galerías son, por naturaleza, exploraciones parciales, restringidas tanto en alcance como en perspectivas. Son de apreciar tales experimentos en cuanto a etapas útiles en la evolución a gran escala del arte, pero empezamos a plantearnos dudas tan pronto como tratamos de evaluar una pieza o la producción global de un artista como condensación válida de la realidad que conocemos. Pensamos también en la persona que está detrás de la obra y nos preguntamos qué riqueza e importancia tiene la experiencia humana de la que nacen estas formas.
No me refiero a las contadas grandes figuras del arte, hablo del tipo de ocupación artística que el profesor tiene que elegir para sus estudiantes. Parece obvio que si se les obliga por decreto a adoptar las técnicas modernas, tal vez el arte no les ayude a reconocerse a través de su obra. Semejante procedimiento les alienará más bien de su obra y en consecuencia de sí mismos. Además, el forzarles a ciertas actitudes e impedirles adoptar otras es una práctica que les impone una unilateralidad artificial. En lugar de ayudarles a convertirse en ciudadanos de su siglo por gusto y elección, estaremos contribuyendo a crear otro inconformista obsesionado por la pregunta ¿quién soy? ¿Qué ha de hacer, pues, el profesor de arte? Me parece que puede aprovechar las oportunidades únicas que el arte moderno le ofrece sin por ese motivo someterse incondicionalmente a él. Puede beneficiarse del renovado gusto por la espontaneidad, de la aceptación de la sencillez en la concepción y la técnica, de la liberación de la necesidad de aprender las técnicas de la imitación realista. Tal espíritu y tal libertad, sin embargo, deben permitir al estudiante desarrollarse a su manera, hacer sus propios descubrimientos y avanzar en la dirección por él mismo elegida. El profesor no puede estar seguro de que por este procedimiento esté engendrando un nuevo partidario del movimiento moderno, pero contribuirá a formar un individuo que cuando se muestre leal a una causa lo hará por convicción. Hasta ahora he hablado de cómo influye la presencia del arte moderno sobre el trabajo en el taller y el estudio. Sin embargo, experimentamos esta presencia de modo aún más directo e inevitable cuando enseñamos a los estudiantes a realizar lo que se llama apreciación del arte. Es probable que aún hoy el estudiante medio nos llegue con la convicción de que una pintura es mejor cuanto mayor sea el realismo con que retrate cosas interesantes y hermosas. Para hacer frente a esta actitud, el profesor ha de recurrir a un arma mejor que el desprecio. Ha de darse cuenta de que la representación fiel satisface una necesidad legítima, pese a que su relación con el arte se haya vuelto muy débil. Es una necesidad arraigada, elemental y sana, en tanto que aspecto de la interacción práctica de las personas con las cosas de este mundo. Las pinturas de Norman Rockwell son una extensión útil y placentera de nuestra existencia. Reflejan por repetición, como tales son fácilmente aceptables. Por otra parte, introducir a los estudiantes en el arte de nuestro siglo significa también pedirles que acepten muchas visiones desagradables. Y esto nos lleva a un nuevo aspecto de nuestro tema. Si nos detenemos a averiguar qué es lo que suele tener la gente contra muchos de nuestros pintores, escultores, compositores, poetas o arquitectos modernos, comprobaremos que sus obras les parecen incomprensibles, violentas, llenas de tensión y conflicto, amenazadoras, decepcionantes y feas en su forma y en su contenido. Son estas cualidades que siempre repugnan al público, no solo en arte, y tenemos razones para pensar que nunca en la historia ha habido un esfuerzo colectivo semejante por crear distorsiones, mutilaciones, disonancias, enigmas y monstruos. Las formas antaño reservadas para la representación de diablos, demonios y dragones se nos presentan ahora como imágenes del hombre y escenas de colapso, destrucción y explosión describen nuestros paisajes, ciudades y hogares. El asombro y la repugnancia del hombre de la calle es más honrado, oportuno y perspicaz que, en palabras de Igor Stravinsky, la vanidad de los pedantes que se jactan de una desconcertante familiaridad con el mundo de lo incomprensible y que confiesan complacidos que se hallan en buena compañía. No es música lo que buscan, sino más bien el efecto de choque, la sensación que obnubila el entendimiento. El hombre de la calle se da perfecta cuenta de que lo que ve y oye no es ni fácil ni hermoso. Y solo cuando pretende que fácil y hermoso es como debería ser, solo entonces se equivoca. Este es uno de los obstáculos más grandes para la comprensión y la aceptación del arte moderno. Tanto el pedante, para el que las angustiadas visiones de su prójimo son objetos decorativos, como el hombre de la calle, que las rechaza, son producto de una tradición centenaria según la cual la misión del artista es divertir, estimular y endulzar la vida de sus conciudadanos.
Cuando contemplamos en un museo el arte creado durante el Renacimiento o escuchamos óperas y madrigales, suites o conciertos de música clásica, comprendemos en medio de toda su belleza que aquellos artistas eran simples decoradores de interiores, porque eso es lo que eran. Ofrecían armonía y perfección, un agradable estímulo y distracción, entretenimiento y virtuosismo. Indudablemente todo gran artista de ese periodo, por su misma naturaleza, contradice mi afirmación y sin embargo la confirma. Miguel Ángel, al tratar de complacer a sus clientes, no podía evitar convertir las alegorías en héroes trágicos. Igual que Rembrandt encontraba las sombras de la angustia en los rostros oficiales de la alta burguesía holandesa, lo mismo les sucedió a Molière y a Shakespeare, y a Monteverdi y a Mozart. Se dieran cuenta o no sus mecenas, esos decoradores cuyo cometido era contentarlos, les estaban engañando. Sin duda, las exigencias de estos mecenas eran desacostumbradamente unilaterales. Es cierto que en todas partes ha servido el arte para embellecer los envases y las columnas, las telas y la piel desnuda, los techos y las canoas, y si las figuras de faraones, fetiches y santos no fueran agradables a la vista, difícilmente podrían decorar los cuartos de estar de nuestros contemporáneos que desconocen su significado. Pero rara vez fue el embellecimiento la función principal. El arte servía, por el contrario, para hacer visibles a los dioses e inmortales a los gobernantes, para ejercer poderes mágicos, para cantar alabanzas, rememorar el pasado o unir a una multitud en un ritmo común. Al mismo tiempo, el arte cumplía en toda circunstancia su principal, aunque casi nunca reconocida, función de hacer visible y audible la naturaleza y el sentido de la existencia humana. Cuanto más grande era el arte, más enérgicamente traspasaba los límites de su misión social. Mostraba la perfección del hombre en el atleta griego, hacía visibles el poder y el ansia en las catedrales de la Edad Media, cantaba las pasiones del amor y del odio para las damas y los caballeros en los teatros y las óperas. Pero me atrevería a decir que nunca antes del gradual advenimiento del arte moderno en el siglo XIX ha profesado y practicado el arte esta función principal, colectiva y explícitamente como ocurre en nuestros días. En hombres como Beethoven o Cézanne, Flaubert o Ibsen se percibe algo esencialmente nuevo. No pretendían trabajar para nadie salvo tal vez para todo el mundo. Un artista moderno puede aún ser capaz de producir para un mercado, pero ya no está al servicio de las ideas ni de los ideales de nadie, salvo de los suyos propios. Esta independencia influye sobre el carácter de su obra. He hablado de las múltiples disonancias y distorsiones de las imágenes de violencia, contradicciones e inestabilidad que caracterizan el arte moderno. Reflejan muy plausiblemente los conflictos, confusiones e inseguridades de nuestra época. Ahora bien, admitido que la vida de nuestro siglo merece tal descripción, cuando miramos hacia atrás en la historia, ¿no constatamos en el pasado unos conflictos, una confusión y una inseguridad análogos? Y si es así, ¿vemos reflejada en el arte de esas épocas toda esa tensión? ¿Nos transmiten las serenas figuras pétreas de los faraones la opresión de su dictadura? ¿Percibimos la esclavitud o la guerra civil en los templos de la Acrópolis? ¿Se refleja el clima político de Roma o de Florencia en las Madonas de Rafael y Leonardo? ¿O la guerra de los 30 años en los bodegones y paisajes de los holandeses? ¿Por qué entonces ha decidido ser nuestro arte tan dolorosamente sintomático? La respuesta es, por supuesto, que mientras el arte se encuentra al servicio de una institución determinada, una dinastía, una religión, una comunidad o un mecenas, tiene que encarnar un conjunto de ideas determinado. No puede contemplar libremente la condición humana como tal. Ni la descripción de la ciudad de Londres de William Blake, ni la de Dylan Thomas, la mano que firmó el papel destruyó la ciudad, podría haberlas escrito un poeta oficial a sueldo del gobierno. Y no es casual que los lenguajes modernos de la pintura, la escultura, la poesía y la música estén prohibidos en la Rusia soviética.
Al no estar al servicio de nadie, el arte de nuestro tiempo está quizás endureciéndose con ejercicios de aislamiento, ayuno y pesadilla propios de un ermitaño para la misión de servir a una nueva generación, no como diversión, ni siquiera como funcionario de relaciones públicas de la democracia, sino como denunciador indispensable de la verdad. Es un artista especial, activista y radical, lucha contra el capital. Y aquí volvemos al punto de partida para señalar que no es suficiente que el científico sostenga en solitario su espejo ante la naturaleza y diga la verdad en su papel de hombre desapasionado y distanciado. El artista debe unirse al científico, aunque solo sea porque la verdad del científico ha resultado ser parcial. No es solo en las ciencias naturales donde encontramos un abismo entre la abstracción de los primeros principios y la inmediatez de la experiencia. Hasta las ciencias sociales y la psicología, jóvenes y por tanto aún muy próximas a lo tangible del sentido común, persiguen ahora remotas fórmulas a medida que van dejando atrás la superficie en busca de las raíces. En sus afirmaciones rara vez encontramos el encanto poético que caracterizaba los escritos de los primeros astrónomos o fisiólogos o exploradores filosóficos del alma humana. Nuestro mundo amenaza con volverse ilegible e inaudible, confuso y opaco. La necesidad de ser sacados de este apuro es, creo, la razón positiva del advenimiento de lo que a veces se ha llamado el arte por el arte. La pintura que no se ha encargado para pared alguna, la estatua sin templo, la música que no rinde culto y el poema que no canta alabanzas, sin casa ni hogar, verdaderos como teoremas científicos, están aquí para guiarnos cuando tratamos de reconciliar lo que sabemos con lo que vemos y oímos. El hecho de que los misteriosos cuadros, poemas y composiciones musicales de los artistas modernos nos asombren y asusten se atribuye a veces a una falta de preparación estética. Indudablemente es necesario mejorar la enseñanza del arte, pero eso es algo que tiene remedio. Sin embargo, hay otro obstáculo, mucho mayor. Nada resulta tan extraño a nuestras vidas, nada peor acogido que el apremio a que nos enfrentemos a la verdad. Estamos acostumbrados a vivir como consumidores y votantes halagados, mimados y engañados. Confiamos en la respuesta concertada a nuestra oración de cada día, que dice algo así como «llévanos por el camino del mínimo esfuerzo». La industria del espectáculo en la televisión, el cine y la radio y la prensa escrita hacen un mal uso constante de los medios artísticos en provecho propio, pero el artista no puede unirse a este rentable engaño, no puede detenerse más que en la verdad. Y lo mismo debemos hacer nosotros si queremos comprender qué anda buscando. Hola amigos, pues sí, ya está disponible la función miembros del canal. La acabo de activar de manera que vas a poder ampliar a lo bestia las posibilidades de disfrutar del arte que ya tenías aquí en el canal del Arte para Todos. He diseñado unos emojis personalizados que podrás utilizar al hacer comentarios o al participar en los videochats que haremos cada mes. La idea es ofrecer al menos una emisión en directo cada mes para los miembros del canal del tercer nivel. Tendremos 3 niveles, el nivel Leonardo, con acceso a insignias y emojis. El nivel Rafael, con acceso a vídeos especiales. Y el nivel Miguel Ángel, con acceso a esas emisiones en directo para pasar un buen rato disfrutando del arte como a ti te gusta.